Llegamos a Segóbriga, parque arqueológico, una de las ciudades romanas más importantes que había en España. ¿Qué tal, gente? Buenos días, bienvenidos a Segóbriga. Voy a empezar el video como suelo hacerlo siempre, que es dando una pequeña introducción cronológica más o menos de la ciudad. Como bien saben, la mayoría de las ciudades romanas de España están hechas sobre antiguas ciudades celtíberas. Entonces, luego, cuando empezó el proceso de romanización, en la época de la República Romana de ese entonces, estamos hablando como del año 200 a.C., fundan esta ciudad de Segóbriga y la utilizan principalmente por la extracción de este mineral tan importante que era el lápiz specularis, que, como voy a mostrar luego, es transparente y lo utilizaban para hacer ventanas. Luego, en época imperial, ya con la llegada de Augusto, por lógica se convirtió en una ciudad imperial, como vamos a ver, tiene teatro y anfiteatro y circo también, que es muy importante y nos muestra la envergadura que tenía la ciudad en ese entonces. Y luego, como ya conocemos, lo que vendría siendo la decadencia de la ciudad fue generalmente un asunto inminente desde que se descubrió el vidrio actual que se hace con sílice de arena. Entonces, claro, ya no era tan rentable extraer el lápiz specularis, entonces la ciudad se fue a pico y cayó. Bueno, acá podemos ver bien clarito lo que viene siendo el mineral que se extraía acá en Segóbriga y por lo que se hizo tan famosa esta ciudad romana, que es el lápiz specularis, que es una variedad de yeso transparente, que esta gente lo utilizaba para hacer ventanas, ¿no? Es como un cristal. Acá vemos el mineral en bruto y acá ya procesado. Las minas están a 150 kilómetros a la redonda de toda la ciudad. Era la zona de extracción. Bueno, como principal factor a la hora de fundar una ciudad, lo más importante tendría que ser el agua. Con ustedes los restos del acueducto de Segóbriga, que se piensa que vienen de un lugar, aquí a pocos kilómetros, 10 kilómetros, llamado la Fuente de la Mar, que hoy en día se encuentra en el actual pueblo de Saélices. Entonces miren, el acueducto no es esos puentes monumentales que se ven con arcos. Generalmente los acueductos son esto, conductos de agua, que en algunos casos, para superar relieves geográficos, se utilizan los puentes. Pero miren, esto sigue todo para allá, hasta llegar a la famosa Fuente de la Mar. Y esto, imagínense, probablemente bajaba todo por acá, así, y llegaba hasta la ciudad, que allá vemos Segóbriga. Dentro del mundo de los romanos, lo más típico que se solía hacer con los restos mortales de las personas era cremarlos, ponerlos en una urna y guardarlos en unos huequitos hechos en las piedras, que eso ya lo vimos en el video de Ostia, en la vía de Letombe, en la vía de las tumbas. La ciudad de Segóbriga se edificó sobre la cima de un pequeño cerro llamado Cabeza de Griego. Esto lo hacían para protegerse y para poder mirar para todos lados de que no viniese ningún enemigo, ¿no? Y llegamos al final al teatro de Segóbriga. Este edificio fue construido en la época imperial. Se piensa que fue empezado a construir por Tiberio y terminado en la época de Tito y Vespasiano. O sea, básicamente esto es contemporáneo al famoso anfiteatro Flavio, o mejor conocido como Coliseo en Roma. Desde esta vista privilegiada que tenemos, quiero explicar un poquito cómo era el funcionamiento de esto.
Eso que tenemos por ahí era el escenario, ¿no? Donde los actores y músicos o poetas o trovadores o como lo quieran llamar daban sus espectáculos. Luego tenemos el graderío, que como bien ya deben saber, la gente con más dinero se sentaba en las filas más cercanas al escenario y la gente con menos dinero se sentaba en las filas superiores. Vamos, no era tan mal negocio porque de arriba se ve bien. En estos teatros se suele ver bien de todos lados, por eso son tan buenos y tan efectivos. Luego, detrás del escenario, se piensa que había un foso donde solían cambiarse los actores para después volver a salir. Y acá donde vemos todo lleno de columnas, había una gran fachada monumental que no se conserva nada. Y acá tenemos una representación de cómo hubiese sido esto, un típico teatro romano, donde tenemos el escenario, el graderío, esto que sería el fondo del escenario, y aquí la zona donde uno ya entra a los cuartos y también una zona de culto al emperador, muy importante, ¿no? Se mezclaba mucho el teatro con la religión, ¿no? Acá podemos ver bien algo que nos dice que efectivamente esto fue inaugurada en la época de Tito y Vespasiano, en la época también de la inauguración del Coliseo. ¿Por qué? Porque dice bien claro Flavia. ¿Quiénes eran los Flavios? Esta dinastía de emperadores. ¡Qué locura! Ahora quiero que observen que a pesar de estar dentro de las zonas más altas de las gradas, donde se sentaba la gente con menos plata, se seguía viendo bien, se seguía viendo espectacular todo. Tenemos el escenario ahí y las gradas acá, o sea, se veía muy bien. Es que esto está construido especialmente para eso, para que se vea bien de todos lados. Dentro de lo que vendría siendo la muralla no, la fachada esta que había detrás, que ya mostramos bien en el plano del dibujo, habían estatuas, porque esto también era una zona de culto imperial. Se han encontrado muchas estatuas. Acá podemos ver algunas que dejaron en el mismo lugar donde las encontraron, pero han encontrado muchas más. Porque como ya dije antes, se mezclaba el teatro con la religión y el culto al emperador. Era un cóctel explosivo. Ahora fíjense cómo era la distribución, totalmente igual a la de los estadios de hoy en día. Escaleras centrales y cada uno en una fila distinta. Pero todos accedían por estas escaleras, ¿no? Bueno, ya de tanto hablar se me secó un poco la boca, así que me voy a tomar unos batecitos acá, sentado en las escaleras, ni siquiera en las gradas, en las escaleras del teatro. Después de esta pequeña pausa vamos a seguir visitando un poquito toda esta zona del teatro, que como bien ya he contado en otros episodios anteriores, generalmente alrededor del teatro había zonas de esparcimiento para la gente, como por ejemplo unas termas o unas tabernas donde podían comprar cositas, donde lo vimos eso muy bien en Ostia. No sé si vieron el video de Ostia, pero ese video está buenísimo. Así que si no lo vieron, se los recomiendo que lo vayan a ver, está en el canal. Bueno, desde acá, desde la cima del teatro, se puede divisar mejor lo que fue en su momento el circo romano. Ahí lo ven en toda su extensión, a lo largo está todo marcadito. Así que efectivamente ahí está, vean, todo esto. 80 metros de ancho por 400 de largo. Aunque hoy en día ya no quede nada y esté todo tapado tras toneladas y toneladas de tierra, hay registros de que en esta zona se encontraba un circo romano. Acá en este panel podemos ver una aproximación de lo que sería el circo de Segóbriga, con la ciudad de fondo. Vemos, como explicaba, que era una estructura alargada, aproximadamente de 80 metros de ancho por 400 metros de largo, donde había dos pilares principales. Iban con los caballos y los carros haciendo así, bum, 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 bum. Ahí contaba una vuelta y eran 7, y acá se mataban, imagínense. Pasaba un carro por al lado, pum, pum, le pegaban. Esto era como un híbrido entre los autitos chocadores y las carreras actuales, ¿no? Vamos, tener un circo en la ciudad, eso ya es bastante, ¿eh? Hay muchas ciudades sumamente importantes que no tienen circo. O sea, imagínense. No hay muchos circos romanos en España, y acá menos porque no se ve nada.
Pero bueno, los arqueólogos pueden darse cuenta por deformaciones del terreno, ¿no?, que en este lugar lo había. Bueno, como les había comentado, cerca de las zonas recreativas como lo es el teatro, había más zonas recreativas como son las termas. Así que acompáñenme a ver esto, que la verdad que está muy curioso. Estas termas tienen dos accesos. Uno es el que estamos entrando ahora y otro es desde arriba. Generalmente las termas romanas tenían generalmente tres salas. Sala de agua fría, de agua templada y de agua caliente. Miren, acá se ve perfectamente un desagote que baja todo por acá y se cae en la montaña de aguas sucias, ¿no? Acá tenemos varias salas de baño. Probablemente debajo de todo esto hayan mosaicos, pero bueno, todavía no están descubiertos. Más sitios. También ellos calentaban el agua con calderas. Calentaban el agua que luego la iban circulando a presión por diferentes tipos de ductos que ellos construían. Acá tenemos uno. Acá hay otro salón también redondito, ¿no? Otro salón más de baño. Y uno de los aspectos más importantes de las termas de Segóbriga son las taquillas, gente. Las taquillas. Hay más zonas de taquillas por acá. Y vamos a llegar a la otra entrada de las termas, que es por encima. Y que es zona lindante con el foro que está detrás de allá. Bueno, como pueden ver, por allá está el teatro. Y todo esto es la zona de las termas, ¿sí? Van a poder apreciar de forma panorámica los diversos cuartos de baño que hay en toda esta zona. Algunos más grandes que otros más pequeños, porque cada uno era con un agua distinta. Como digo, uno era con agua caliente, otro con agua templada y otro con agua fría. Según los estudios de los arqueólogos, nos vienen invitando a pensar de que esta muralla que estamos viendo acá, que recubría toda la ciudad, es de época augusta. O sea, cuando la República Romana pasó a ser un imperio, dijeron: muchachos, este lugar es muy importante, como ya dijimos, por el tema del lapis specularis, que era la piedra de yeso transparente que lo utilizaban para hacer ventanas. Dijeron: bueno, esto hay que amurallarlo porque acá nos van a venir, nos van a querer robar todo, señores. Así que por eso construyeron esta muralla, ¿no? Que de dentro deja la ciudad y fuera deja tanto las necrópolis, o sea, los cementerios, como el teatro y el anfiteatro, que lo vamos a ver al final del recorrido. Ahora sí, oficialmente, gente, les doy la bienvenida a Segóbriga, donde empieza toda la vida pública de la ciudad. Estamos caminando por el Cardo Maximus y vamos a ir a ver los principales monumentos de la zona pública. Hemos llegado al centro neurálgico de la administración de Segóbriga. Vamos a ir por partes, así se entiende bien. Esto que tenemos atrás nuestro en este momento es la basílica. Como ya lo dije, era un lugar que se dedicaba a la administración, a hacer juicios y como una especie de municipio, por así decirlo. La municipalidad, el ayuntamiento, ¿no? Esto era una basílica típica de 3 naves. ¿Qué significa 3 naves? 3 sectores dentro del edificio, que los que se comprenden entre columnas. Entre esta serie de columnas y esta serie de columnas es una nave. Luego tenemos entre estas columnas y estas columnas de ahí la segunda nave, que es la nave central, y de las columnas esas a las próximas columnas donde ya está la pared, vendría siendo la tercera nave. Después podemos ver al fondo de la basílica una especie de altar, probablemente haya sido un templo de culto, porque ahí tenemos una estatuilla, probablemente sea una réplica, estoy seguro que es una réplica, pero que en ese lugar se encontró la original, así que trataron de reconstruirlo para que se entienda cómo era. Todo en el mundo imperial de los romanos se entrecruza y se mezcla para llegar al poder y a la dominación absoluta de la gente. Ustedes piensen que se mezclaba la política con la religión y con el culto al emperador. O sea, imagínense, eso es un cóctel que hace que todo el poder radique en una familia, que era la familia de los emperadores. Es una locura, ¿no? Piénsenlo, los juegos, la administración, la religión politeísta y el culto al emperador. Todo eso junto giraba en un mismo sitio. ¿Y qué es esto? El foro, el corazón público de la ciudad de Segóbriga. Aquí vemos esta zona con el cuadrado,
era un sitio donde se ubicaba algún tipo de estatua, puede ser de culto al emperador o de algún noble. Que también hay algo muy importante, que todo el piso de este foro lo financió un particular, que claro, no lo hizo porque sí, ni filantropía ni nada, lo hizo para dejar su nombre. De acá no lo vemos porque esta zona está reservada, no se puede pasar, pero voy a poner alguna foto donde se ve el nombre del que financió toda esta obra, que lo dejó inscripto en el suelo con letras de bronce. Tenemos una recreación de cómo sería esto, ¿sí? Acá tenemos el cuadrado central con las estatuas. Acá encontramos una vista bastante panorámica de la zona del foro, donde por acá vemos la basílica, donde se ven perfectamente sus tres naves, nave 1, nave central y la otra nave, donde vemos el foro en sí mismo, con el criptopórtico por detrás. Y acá vemos, como siempre, cerca de zonas públicas y centrales como los teatros o los foros, las famosas tabernas. Como siempre trato de explicar en los videos, que esto que vemos acá es solamente lo que está excavado. Ustedes piensan que esto es un trabajo de hormiga, no solo hay que sacar la tierra, sino que hay que sacarla sin romper lo que está abajo, es un trabajo de hormiga. Así que miren, todos estos montes que hay acá son todas ruinas, es todo yacimiento arqueológico. Y al final de ver el foro vamos a subir a la Acrópolis, que viene del griego, la ciudad en lo alto, como la ciudad superior, donde vamos a ver también, además de vistas, un poquito de lo que ocurría en ese punto tan importante, ¿no? Que es la zona más alta. Bueno, gente, llegué a la Acrópolis, está todo bastante hecho pelota, pero según cuentan los arqueólogos, esto funcionó en principio como el asentamiento celtíbero. Miren la vista panorámica que tenemos de Segóbriga desde la Acrópolis. Como era de esperar, y a escasos metros del foro y de la calle principal, tenemos lo que antiguamente fue un templo de culto imperial. Habían unas escalinatas que ya no está más, así que las reemplazaron por eso para poder acceder. Pero esto era un templo de culto imperial. Generalmente se ve cerca de los foros edificios similares. Lo bonito de este es que se puede entrar y se pueden ver toda la serie de columnas que hay, que parece que era bastante grande, ¿no? Para ser un templo. Y luego tenemos ahí unas escalinatas que nos conducen a lo que sería como una especie de altar donde se realizaban ofrendas al emperador. Y esto que vemos acá es un pedestal donde se levantaba una estatua. Así que miren, estamos adentro de un templo de culto al emperador. Si llegaste hasta acá y te está gustando el video, por favor apoyame suscribiéndote al canal y dando like. Estamos llegando al último edificio de la zona del foro, que vendría siendo las termas monumentales. Como vemos acá en este esquema, tenemos el patio central y las demás piscinas que hay en las termas. Acá vemos el patio central, todo porticado, que servía como palestra, es decir, como gimnasio donde la gente entrenaba. Después de entrenar, se iban a las aguas, ¿no? Que había en estas termas 4 tipos de baños. Mira, ahí seguramente había alguna piscina, ¿no? Como para mojarse así, mojarse la cara después de entrenar. Después vamos a seguir acá caminando. Estamos llegando ya a la zona de las aguas, donde nos vamos a encontrar algo genial. Miren, una piscina. Una piscina perfectamente conservada, es una locura esto. Era el único lugar donde se podía nadar.
quiero recordarles, las termas solían tener de 3 a 4 salas. Agua fría, agua templada, agua caliente y un sauna. Acá justo en este sector está bien marcado donde era el frigidarium. El salón con agua fría. Miren, ¡Fa! Ahí estaba. Este mismo sitio que vemos acá es ahí, el baño de agua fría. Y atrás de las termas y con esta vista ya estamos en una zona de casas particulares. Miren lo que hay aquí, un hermoso mosaico, qué locura, ya lo voy a mostrar mejor. Miren qué mosaico de lo más conservado que he visto hasta ahora. Qué locura. Según estos carteles, pertenecía a la vivienda de Silvano. Se ve que Silvano tenía mucha plata, porque para mandarse a construir una casa al lado de las termas y semejante pedazo de mural, debería ser alguna persona vinculada con la minería o con algún tipo de actividad económica principal de Segóbriga, ¿no? Bueno, efectivamente confirmado, la casa del mosaico donde vimos, perteneciente al funcionario imperial Cayo Julio Silvano, era un magnate del lápiz specularis. Él era como una especie de Rockefeller o Rothschild de esta época, pero de Segóbriga. Hay bastantes cuevas mineras, bastante yacimiento de lápiz specularis. Se pueden visitar, pero están todas bastante retiradas acá de Segóbriga. Pero está muy bueno. Esta vez no lo voy a poder visitar, pero yo les voy a dejar algunas imágenes de cómo son esas minas de esto que hizo tan rico a Segóbriga. Valga la redundancia con la arqueología, era un trabajo de hormiga también, sacar todo ese mineral. Ya van a ver en las imágenes cómo se ven todas las pasarelas y los túneles que hacían. Claro, los tipos iban buscando la veta gorda, iban, rompían, sacaban los pedazos de mineral y era por pura intuición. Quizás estaban meses rompiendo en una veta y llegaban y se terminaba y había roca. O quizá tenían suerte, empezaban a excavar y tenían una veta gruesísima y le iban siguiendo. Pero básicamente las agotaron. Todo lo que había utilizable de lápiz specularis lo utilizaron todo. Queda muy poco y lo que queda se dejó para que no se derrumbe toda esa estructura que parece unas cavernas de hormigas. Es terrible. Bueno, gente, llegamos. Lo más emocionante, la sangre, la violencia, la diversión perfecta para un romano de época imperial. Bueno, desde acá arriba se ve la arena, las gradas, los famosos vomitorium, que era de donde literalmente la gente era vomitada hacia adentro y hacia afuera del anfiteatro. Qué locura. Les quiero dar la bienvenida a la arena del anfiteatro de Segóbriga. Más de 2000 años de historia frente a nosotros. Qué maravilla. Sigo metiéndome en pasadizos dentro del anfiteatro. Ahora está todo. No sé si será reconstruido o será real, pero la verdad que se ve bastante bien, bastante real. Bueno, como ya han visto en otros lugares y siempre se comenta acá, generalmente se hacían juegos de gladiadores. Y también lo más importante que era con bestias, combates de personas con bestias o bestias con bestias. Me imagino que acá ponían jabalíes, ¿no? Porque acá está lleno de jabalíes en toda esta zona. Así que acá debe haber muerto mucha gente y muchos animales. Volvemos aquí a ver a la arena. No me voy a pasar del otro lado a ver si me agarran los jabalíes. Bueno, gente, con este hermoso fondo que tengo detrás, con los túneles del anfiteatro, la arena misma y el graderío, me voy a despedir. Doy por terminado este video, documental, como ustedes le quieran llamar. Si tienen alguna sugerencia pueden dejarla, algo para sumar y seguir adicionando conocimiento a este video pueden agregarlo. Muchas gracias, espero que se hayan divertido y hayan aprendido de la misma manera que yo aprendí haciéndolo. Gracias, salvuete.